Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas. Me da mucho gusto estar este día y en esta mañana, ¿verdad? En esta hermosa página de Redoma. Dios guarda mis lágrimas. Gracias, Araíz y tal. Muchas gracias por la invitación. Gracias a cada uno de ustedes que han estado al pendiente. A las que estuvieron en la primera parte del testimonio. Muchísimas gracias. Hoy vamos a tratar de continuar con un poco del duelo, ¿verdad? De lo que es cómo sobrevivir el duelo después de sufrir alguna pérdida, quizás tú en este momento. Te voy a pedir si me haces el favor de compartir, de ayudarme a compartir este tema que vamos a dar. Y antes que nada, le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Le pido al Señor que si ustedes están pasando por alguna pérdida reciente, quizás a causa de la pandemia, de este virus, un abrazo te mando de veras de corazón a todos aquellos que están dentro de esa pérdida, que están afrontando las consecuencias, en verdad, como decía en la anterior grabación, los protocolos, si le podemos poner inhumanos que se están viviendo ahorita, ¿verdad? En cuanto a la entrega de los cuerpos, donde no se ha permitido velar, donde no se ha permitido llevar el duelo adecuadamente. Los servicios fúnebres, las despedidas, ¿verdad? Han sido un poco crueles, pero yo le pido al Señor de verdad que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llene el corazón de ustedes, conforte sus vidas y los ayude a salir adelante, ¿verdad? Vamos a dar este tiempito nada más para que se sigan conectando. ¿Cómo están? ¿Cómo la han pasado? Aquí en Tijuana hemos estado con calor, hemos estado con calorcito y pues aquí todavía siguiendo las medidas de sanidad, de precaución, ¿verdad? Aquí andamos con nuestro cubrebocas, con nuestro gel, tratando de cuidarnos lo más que podamos y cuidando a nuestra familia. ¿Ya están tomando cafecito? ¿Ya hicieron su cafecito? Amén. Y pues en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a iniciar este tema, cómo sobrevivir el duelo, cómo sobrevivir de verdad, de dónde se sacan fuerzas, cómo podemos nosotros sobrevivir ante una pérdida tan grande y tan dolorosa. Hay veces parece imposible cuando estamos dentro de ese acontecimiento, de esa pérdida, cuando es reciente, cuando estamos envueltos todavía en el dolor y en la pérdida. No hay un pensamiento quizás que venga, no hay un aliento que venga, una esperanza, un rayo de luz que venga a nuestra vida, porque se nos hace imposible cómo poder superar la muerte de un ser tan querido, ¿verdad? Y yo deseo con todo mi corazón, he estado orando que una palabra específica sea usada por Dios para traer aliento, para que Dios conforte tu corazón, para que Dios pueda envolverte en sus brazos, pueda sanar esa herida, pueda con ese bálsamo de amor que solamente viene de Dios, traer a tu corazón una esperanza y traer un pronto restablecimiento en tu vida y en la de tu familia. Amén. Vamos a comenzar, voy a poner mis lentes, vamos a comenzar. ¿Cómo sobrevivir un duelo? Pues, ¿qué es un duelo? ¿Qué significa un duelo? Un duelo es el proceso emocional y, fíjate bien, el duelo es un proceso normal que tenemos que pasar ante una pérdida. El duelo es normal. Nos tenemos que adaptar a una nueva realidad. Cuando sufrimos una pérdida, es un proceso de adaptación a lo nuevo, de adaptación
a esa persona que ya no está, acomodarnos a esa nueva situación. Es una experiencia, es un acto de tristeza y de lamento, el duelo. Y es normal porque lo tenemos que pasar. Seas quien seas, sea la persona que ya no esté contigo, es indispensable que tú pases por el duelo. Nos enfrentamos a diferentes tipos de pérdidas, no nada más la muerte de una persona. Hay diferentes aspectos o pérdidas que nos afligen en nuestras emociones y que nuestras emociones son estremecidas. Puede ser la muerte de un ser querido, ¿verdad? Que de esto estamos tratando. Puede ser el divorcio. En el divorcio hay un duelo también que pasar. Una enfermedad prolongada de un ser querido también es un duelo. Amén. Bendiciones, Nora. Bendiciones. Y Dania, ya están desayunando. Qué rico, yo no alcancé. ¿Verdad? Saraí Cital, buenos días. Muchísimas gracias por tu confianza. Muchísimas gracias. Angélica Godínez, buenos días. Buenos días. Ayúdenme a compartir. Ayúdenme a compartir este tema, ya que ahorita por cuestión de la pandemia y de este virus, lamentablemente, de verdad que existen muchas pérdidas en conocidos, en familias, en personas cercanas, personas muy queridas. Comparte este tema con alguien que tú sabes que está pasando ahorita un duelo, ¿verdad? Un duelo. Sandra Gómez está trabajando. Bendiciones, hermosa. Por ahí va a estar va a estar el video disponible. Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y decíamos que el número 3 también pasamos por duelo cuando hay una enfermedad prolongada de un ser querido, ¿verdad? Donde entramos en dolor, en tristeza, en negación. ¿Por qué? Porque a mi ser querido tiene que estar enfermo y entramos en las etapas del duelo. También cuando hay una pérdida de un trabajo muy importante o que ha sido prolongado, que has estado muchos años en un trabajo. También cuando has tenido una pérdida financiera o que has venido a bancarrota o donde hay gente que ha perdido todo y se ha quedado sin un centavo prácticamente en la calle, también atraviesan por un duelo. También cuando las personas enfrentan su jubilación y entran en una etapa de duelo porque se les viene muchas cosas encima que van a hacer ahora. Ya no se sienten útiles, porque les tenía que llegar ese tiempo a ellos. Y también pasan un tiempo de duelo cuando cambian de un hogar repentinamente o de una ciudad, ¿verdad? Hay cierta tristeza, dolor, hay cierto, pues sí, ¿verdad? Dolor por todos esos cambios y más los que hemos tenido que pasar procesos difíciles, que hemos tenido que adaptarnos a lo nuevo, a donde Dios nos lleva. Hay cierta melancolía por lugares que tenemos que dejar, por personas que tenemos que dejar. Y estas son parte de emociones que estremecen nuestro ser, de pérdidas en cierta forma. Pero hoy nos vamos a enfocar en la pérdida de los seres queridos. Vamos a continuar un poco con la pérdida, con la parte del testimonio de mi hija, ¿verdad? Que mi hija Elizabeth, que a la edad de 9 años ella partió con el Señor, perdón, por una enfermedad, por un tumor en su cerebro. Y estuvimos viendo en la primera parte, ¿verdad?, cómo fue de veras doloroso ver la partida, ver cómo desconectaban a mi hija en mis brazos, cómo la verdad nuestra carne se duele y cómo pasamos esos momentos difíciles donde nos cuesta tanto trabajo decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué no la sanaste, Señor? Una esperanza para ella. Ella tenía mucho tiempo de vida, apenas empezaba a vivir
y muchas situaciones que enfrentamos, ¿verdad? Pero también vimos que la mano de Dios siempre estuvo ahí con nosotros. Sus promesas se hicieron fieles, sus promesas se hicieron presentes en los momentos más difíciles de nuestra situación, de nuestro proceso. El Señor fue fiel. Y yo quiero comenzar con esta escritura para ti que dice Apocalipsis 21, versículo 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Hay una recompensa, hay una vida nueva. Decíamos en el anterior programa que solamente se han cerrado las puertas de esta tierra, pero para dar la apertura a las puertas de la vida eterna, donde verdaderamente está la vida, donde verdaderamente comienza nuestra vida verdadera. Esta vida que está aquí en la tierra solamente estamos de paso. Dios da, Dios quita, y decimos sea el nombre del Señor bendito. Solamente somos peregrinos y somos extranjeros en esta vida. Solamente estamos de paso, pero la verdadera vida comienza cuando las puertas de la eternidad se abren y nos reciben, y reciben a ese ser querido, y reciben a ese ser tan entrañable. Lo reciben, solamente se abren esas puertas para la verdadera vida, donde dice su palabra: Dios enjugará toda lágrima. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor ni dolor. Allá es una eternidad y una verdadera vida con el Señor, ¿verdad? Sion Bullosa, buenos días, bendiciones, un saludo desde Ensenada. Amén, bendiciones. Continuamos entonces con ese tema, ¿verdad? De que hemos sufrido en carne propia la pérdida de una hija, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser si se supone que los hijos nos van a ver morir a nosotros? Ese es el ciclo normal para nosotros. Ver que nuestros hijos nos van a enterrar a nosotros, no nosotros a ellos, ¿verdad? Es lo que está en nuestra mente y es lo normal, ¿verdad? Pero la vida viene y se presenta, y cada uno tiene el tiempo determinado en que va a partir a la presencia de Dios. Eso no depende de nosotros, eso depende de que Dios tiene establecido un tiempo para cada uno de nosotros. Quizás en este momento tú te encuentras en esa etapa de dolor inmenso por tu pérdida. Vamos a hablar sobre el duelo, sobre que tú estás ahorita dentro, ¿verdad? De esa pérdida. Y quizás ahorita estás con las preguntas, ¿qué voy a hacer ahora? Sin mi padre, sin mi madre, sin mi hijo, sin mi hija, sin mi hermano, sin ese ser querido, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Verdad? La vida, quizás digas, no tiene sentido. Bendiciones, Isela, desde Hermosillo, Sonora. La vida ya no tiene sentido para mí. Quizás estás en la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y estás en ese momento donde todo esto te genera mucha inestabilidad, te genera mucha tristeza, angustia interna, ¿verdad? Y no hayas cómo poder creer o pensar que tú vas a poder salir de esto, ¿verdad? Te encuentras dentro, perdón, de esta etapa de dolor. Son reacciones
de una pérdida. Todo esto son reacciones de una pérdida. Incluso puedes presentar cuadros depresivos con todo lo que esto acarrea, ¿verdad? La depresión acarrea muchísimas cosas: enfermedad, inestabilidad, falta de sueño, muchísimas cosas, tristeza, ganas de no vivir, falta de apetito. Todo eso te acarrea, ¿verdad? Consecuencias si no tratamos debidamente el duelo que tenemos que pasar. Amadas, recordemos que la muerte, yo te quiero dar esta palabra de aliento. Perdón, se me movió aquí. Esta palabra de aliento. Recordemos que la muerte no es el fin de un creyente. No es el fin de la vida. La muerte no es el fin de todo. La muerte no es aquí se acabó y todo quedó en el olvido. No, la muerte, perdón, no es el final, sino solamente el callejón que tiene que pasar, por el cual tenemos que pasar para la vida eterna. No es el final, nada está terminado, nada está acabado, nada se ha acabado, querida persona que estás dentro de esa pérdida. Nada está terminado. La palabra del Señor dice en el libro de Job, y me gusta tomar ejemplos de la palabra de Dios porque la Biblia es la palabra inspirada por Dios. La Biblia es la palabra que Dios ha dejado como testimonio de sus promesas, de su verdad, de su poder. Y dice la palabra de Dios que la Biblia es como palabras de vida, ¿verdad? Por eso me gusta tomar ejemplos de ahí. Y dice la palabra del Señor en el libro de Job que él también pasó, quizás tú ya lo sepas, pasó por un desastre, pasó por pérdida repentina, no de una, no de dos personas, sino de todos sus hijos. Tuvo pérdida total materialmente hablando, de tal manera que él quedó solamente ahí solo en la calle, porque hasta a su esposa la perdió, porque dice la palabra que su esposa, cuando vio todo lo que le había pasado a Job, le dijo: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Persona que me escuchas, ¿cuántos comentarios o quizás ha venido a tu mente esa palabra y ese pensamiento que te dice: ¿dónde está tu Dios? Te digo porque yo lo pasé. Cuando yo tenía en mis brazos a mi hija y la estaban desconectando, yo podía oír la voz del enemigo que me decía: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios de sanidad? ¿Dónde está tu Dios de milagros? ¿Dónde está ese Dios al que tú le sirves? Por eso te lo estoy diciendo. Y a Job dice la palabra del Señor que también a él le sucedió lo mismo con su esposa. Ella vino y le dijo: ¿todavía retienes tu integridad hacia Dios? ¿Todavía vas a creer en Dios? Todavía, mira lo que te pasó. Maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice en Job capítulo 1, versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta es una forma de reaccionar.
Todos tenemos diferente forma de reaccionar ante un duelo. Esta fue la forma de reaccionar de Job, dentro del dolor, porque hubo un dolor que quebrantó su ser, porque dice que rasgó su manto, y cuando rasgaban su manto o su ropa era señal de un duelo por un dolor profundo. Rasuró su cabeza en señal de pérdida y de duelo. Y él adoró a Dios y dijo gracias. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Esta fue la forma en que Job reaccionó. Hablar de sobrevivir o superar el duelo no quiere decir para nada olvidar a tu ser querido. Mucha gente se niega a entrar en el duelo, a seguir. Bendiciones, Verónica Noyola. Bendiciones. Mucha gente no quiere entrar en los procesos ni en los pasos del duelo. Mucha gente no quiere ni pensar en superar esa pérdida, porque piensan o asocian el duelo con el tengo que olvidar a mi ser querido y no quiero olvidarlo. Quiero decirte que el duelo no quiere decir para nada olvidar. El pedir ayuda, el pedir oración o pedir una palabra no significa que eres débil. Significa que tú quieres pasar el dolor que tú traes en tu corazón para poder seguir con la vida que te espera en un presente y recordar de la mejor y de la mayor forma a ese ser que ha partido. Eso significa el duelo. El duelo es sanar tus emociones, sanar tu dolor, sanar tu interior para poder recordar de la mejor forma a tu ser querido. Para nada significa olvidar, para nada. Yo te lo digo porque en el 2005, hoy en estos días 1 de julio se cumplieron 15 años de la partida de mi hija y yo la recuerdo como el primer día. Amén, pero la recuerdo con gozo, la recuerdo con alegría, la recuerdo con esos mejores momentos, porque he aprendido a pasar mi duelo y ahora vivo de la mejor manera que yo puedo, con esa sanidad en mi ser, para poder recordar con alegría y con gozo a mi hija que partió con el Señor. Amén. Los escapes, querida amiga, los escapes, déjame leer. Isela Nide, sé perfectamente que tú, mi Señor, estás junto a mí, sé que tú tienes planes perfectos para mí. Hoy en medio de situaciones difíciles, mi fe es cada día más grande. Confío plenamente en ti. Así es. Sion Bullosa, hermoso tema. Todos hemos tenido pérdidas, así que esta enseñanza llegó a tiempo, pastora. Su espíritu es muy agradable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por esa palabra. Escapes para evadir el dolor. Los escapes pueden disfrazar la tristeza. Todos esos escapes que queremos tener, como nada ha pasado, como me voy a ir de vacaciones, como voy a empezar un hobby, voy a meterme a estudiar, voy a buscar más amistades, voy a salir a hacer muchas cosas. Eso no es malo, pero ten cuidado que no sean escapes para disfrazar la tristeza y para evadir el duelo. Tienes que tener cuidado porque cuando esos escapes, cuando vuelvas de los escapes, te vas a encontrar justo donde comenzaste. Justo donde comenzaste, el dolor, la negación, el por qué a mí, que son los pasos del duelo. Cuando tú regreses de esos escapes, vas a volver justamente al principio, la necesidad de enfrentar el duelo. Necesitamos enfrentarlo. No temas, no tengas temor a enfrentar el duelo. Más si vas de la mano del Señor, más si Dios es tu fiel compañero, más si Dios es el cimiento en estos momentos tan difíciles. Número 1, yo te voy a hablar de la base principal para pasar el duelo.
La base principal, no puedo decir, ojalá existiera otra cosa, pero no existe otra cosa. La base principal es la guía de nuestro Dios. Es absolutamente indispensable apropiarnos de las promesas de Dios, apropiarnos de qué dice su palabra, de qué promesas dejó el Señor cuando vamos a afrontar la muerte. Apropiarnos de esa vida eterna, creer en que hay una vida después de la muerte. Ese es el fundamento y la base. Esa es la base principal. Toda pérdida, dice Isela, de un ser querido duele en el alma. Yo tenía 2 hermanos, murieron, ahora me siento sola, sin padres y sin hermanos. Tengo hijos, pero el vacío que dejan los que se van, nadie lo llena. Así es, exactamente, exactamente. Es un dolor que queda, pero que el Señor nos va ayudando a superar, y ya no es un dolor, ¿verdad? Sino ahora es una bella esperanza de un reencuentro con esas personas. Y yo quiero que sigas, por favor, que sigas este tema que estamos dando. Claro, esos son los primeros síntomas que sentimos, un vacío que nadie puede llenar, esa soledad, pero vamos a ir viendo paso a paso, ¿verdad? Entonces la base principal para poder pasar estos momentos difíciles es Dios. Tómate de su mano, aférrate a Él, a ese ser superior, sea cual sea tu creencia. Aférrate a ese Dios poderoso que da la vida y la quita, pero no la quita para castigarte, no la quita para que tú vivas en dolor, sino nos quita esa vida solamente para llevarla a una vida mejor. Amén. Y yo quiero decirte, la palabra del Señor dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen o de los que mueren, para que no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Mira, los que no tienen esperanza son aquellos que no creen en Dios, son aquellos que no conocen las promesas del Señor, son aquellos que viven una pérdida total, que no han conocido la promesa del Señor, y el Señor nos dice, no ignoren, vayan a la palabra de Dios, no ignoren las promesas que yo tengo para ustedes. No se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. El Señor habla de 2 clases de personas: los que tenemos esperanza y los que no tienen ninguna esperanza. Amén. Para el ser humano la muerte es permanente y definitiva. Así es, ¿verdad? La muerte es definitiva. Aquí terminó todo. Pero el Señor nos dice que la realidad es que la muerte es temporal. Es temporal, no es permanente, no es definitiva. El Señor dice que la muerte es temporal. Es temporal. Amén. Usted, te voy a decir cómo sobrevivir el duelo. Número 1, usted necesita hablar sobre la muerte de su ser querido. Usted necesita hablar. No toda la gente, amigos o familia, están dispuestos a escuchar. Hay gente más débil que te van a decir, no me hables de eso. Ya supéralo, ya cállate, ya olvídalo. Ya hazte como si nada pasó, ya pasó eso, ¿verdad? Hay gente que no está dispuesta a escucharte, pero no lo tomes a mal. No lo tomes, quizás no están preparados para escucharte, pero busca una persona de confianza, busca a una persona que esté dispuesta para escucharte. Al hablar, usted experimenta libertad y una sensación de sanidad. Usted va a tener que hablar 100 veces lo que sucedió con su ser querido. Usted va a tener que hablar 100 veces cuando estuvo en el hospital, la forma en que murió, las cosas, la forma en que sucedieron las cosas. Usted lo tiene que hablar, porque al hablar usted va despojándose del dolor y de todo aquello que está aquí atrapado dentro de usted. Usted tiene que hablar. La palabra del Señor lo dice en Salmos capítulo 32, versículo 3. Mientras callé,
Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callamos nos vamos a envejecer, nuestros huesos van a decaer, nuestro estado de ánimo se va a ir hacia abajo, vamos a enfermar. No calle, busca a esa persona y de antemano me pongo a su disposición para escucharle, me pongo a su disposición para oír 5 o 6 veces su historia, me pongo a su disposición para que si usted quiere 10 veces compartirme lo mismo, estoy a sus órdenes. Busque a una persona que solamente la escuche, que solamente la escuche y que usted pueda desahogar todo ese dolor que está por dentro. Lo tiene que hacer, háblelo, cuéntelo las veces que sea necesaria, las veces que usted diga, ay, pues ya, o sea, sí lo cuento, pero ya, ¿verdad? Yo, por ejemplo, 15 años pasaron, yo ahora puedo contar diferente la historia porque ya ha habido una sanidad, ya ha habido una restauración, ¿verdad? Ya pasó un tiempo, ya estoy completamente sana. Ese círculo se cerró en cuestión de sanidad en mí y ahora vivo de esos hermosos recuerdos de mi hija. Ahora vivo solamente esperando ese grandioso momento del reencuentro. Así que, Nora, perder algo a alguien de gran valor para nosotros es una experiencia indiscutiblemente dolorosa que nos sitúa cara a cara con nuestros temores y vacíos más profundos. El sentimiento puede resultar tan intolerable que en ocasiones adoptamos estrategias que únicamente agravan nuestro sufrimiento. El duelo duele y hemos de dejarlo doler. Exactamente. Es un paso del duelo, el dolor. Es inevitable, lo tenemos que pasar, lo tenemos que sufrir. Es indiscutible, como dice Nora, ¿verdad? Entonces, en ese proceso del duelo tenemos que hablar. No calle, no calle. Número 2, usted tiene que aceptar su sufrimiento. Usted tiene que aceptar que está dolido, usted tiene que aceptar que está sufriendo, usted tiene que aceptar que siente que se le acaba la vida, usted tiene que aceptarlo, usted no puede pararse y decir yo soy fuerte, nada me duele, no es cierto, no es cierto. Usted tiene que aceptar sus sentimientos, usted está dolido, usted está triste, usted está frustrado. Usted está con un dolor profundo. Usted está experimentando un dolor profundo que de veras su corazón está partido en pedazos. Usted lo tiene que aceptar, esos sentimientos. Quien pueda entenderlo será de gran apoyo para usted. Quien no lo quiere entender, mire, hágase a un lado y usted exprese sus sentimientos y viva sus sentimientos. Es parte del duelo. Llorar, patalear, como se dice, gritar, preguntar, Dios, ¿por qué? Es parte del duelo. No está en pecado. La Biblia habla de muchos, de los duelos, de cómo Job rasgó su ropa, cómo rapó su cabeza. Esos eran sus sentimientos. Él expresó de esa manera su dolor. Y él lo expresó a vista de todos. De tal manera que unos lo criticaban y otros decían, pobre Job, mira lo que le aconteció. No importa, usted debe expresar sus sentimientos. Pero usted no permita que le impidan desarrollar su duelo. Usted no permita que alguien venga y le diga, ¿verdad? No llores, es malo, tú no puedes, ¿verdad? No, usted no permita eso. Claro que puede, porque es su hijo, no es el hijo de ellos, no es la familia de ellos, con todo respeto. Usted está viviendo su dolor y usted lo tiene que expresar. La palabra del Señor dice en Salmos 23, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma,
Me guiarás por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dentro de tu duelo, el Señor ha prometido estar contigo. Dentro de tu duelo, el Señor va a confortar tu corazón. Él te va a llevar a esos tiempos de descanso. Él te va a pastorear. Dice que Él te va a infundir aliento. No tengas miedo. Nunca vas a estar solo pasando este duelo. El Señor va a estar contigo. No omitas el llorar. Tú tienes que llorar el tiempo que sea necesario a tu ser querido. Es parte también de tu desahogo. Es parte también de los procesos del duelo, del ciclo que tenemos que pasar por el duelo. Llora, enciérrate en tu cuarto, enciérrate en tu baño y dile a la familia: permítanme, voy a llorar lo que tengo que llorar, con permiso. Si lo entienden, qué bueno; si no, también. Tú tienes que pasar tu duelo. Asegúrate que tu familia también pase el duelo, que no se hagan los fuertes. Tienen que llorar. Y si lo hacen en familia, qué bueno. Cada uno tienen que respetar la forma en que van a enfrentar su duelo. Amén. Sandra Lara, hermosa palabra. Gracias, hermosa. Número 3. Será normal que quieran rememorar o recordar a esa persona. Es normal. Mira, hay gente que dice: ya olvídate de ella. Es malo si tienes fotos. Es malo si te acuerdas en los aniversarios. Es mal, ya déjala descansar. Fíjate bien. Es normal cuando uno quiere rememorar o recordar a esa persona, pero lo vamos a hacer correctamente. Lo vamos a hacer correctamente. Yo cada cumpleaños posteo ahí: feliz cumpleaños, hija, ¿verdad? Hasta el cielo. Posteo una foto, pero lo tenemos que hacer de la forma correcta. Quizás enmarcar una foto de momentos felices, recordarla los primeros meses, en sus cumpleaños, en sus aniversarios. ¿Por qué digo que lo tienes que hacer correctamente? Tienes que cuidar de no hacer esto una obsesión. Tienes que cuidar de, al recordar a tu ser querido, no lo hagas una obsesión que no te deje vivir. Ahí tenemos que tener cuidado. No hacer una obsesión de tal manera que descuidemos a nuestros hijos, que descuidemos a nuestra familia, tu trabajo, a ti misma. Quizás estás tan obsesionada que no quieres que nadie toque las cosas de ese ser querido. Quizás no quieres mover nada del lugar donde tienes años. No quieres que nadie toque, que nadie mueva de su lugar. Tú quieres que esté intacta las cosas. Quieres tú hablar con esa persona como si esa persona estuviera aquí. Y ahí tenemos que tener cuidado. Ahí tenemos que tener cuidado. Ellos están en un lugar donde ellos ya están y nosotros estamos aquí. Dice la palabra de Dios que ya no podemos entablar comunicación con un muerto, ¿verdad? Ya no podemos. Eso no quiere decir que los vamos a olvidar. No me malinterprete. Ten cuidado que al tratar y al querer de recordar a ese ser querido no sea una obsesión que venga a perjudicar y que no puedas tú ser libre, que ese dolor esté sangrando. Así como es anormal que una herida esté sangrando por años, ¿verdad que sí? Es anormal completamente, porque entonces ahí hay un problema. En una herida que está sangrando o que está infectada, hay un problema. Esa herida va a dejar una cicatriz que es el recuerdo de que tuviste esa herida, pero ya no va a doler. Ya están completamente sanada esa herida. Lo mismo es cuando no tiene que haber una obsesión mala por ese ser querido. Nora, pastora. Y cuando simplemente lo secuestran, lo desaparecieron, cuando no hay un lugar donde llorar. Wow, mis respetos.
Mis respetos de veras cuando esos tipos de acontecimiento acontecen, que no sabemos si la persona ya murió, o no sabemos dónde está, si sigue viva, ¿verdad? Es como un duelo permanente, es como un duelo, como albergar una esperanza, ¿verdad? No hay un lugar donde llorarlo cuando no sabemos. De veras, mis respetos ahí con ese tema de saber, Señor, únicamente podemos, ¿verdad? En tus manos está mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi hijo, ¿verdad, Señor? No hay lugar donde llorarlo, pero sabemos que el tener un lugar, como ahorita que están cremando los cuerpos, que no hay oportunidad de poder velarlos, nada, sabemos, ¿verdad?, de que ese acontecimiento sí es muy especial por nosotros, no por esa persona, por nosotros, porque nos queremos despedir, pero esa persona ya pasó a su eternidad. Esa persona inmediatamente, cuando su corazón dejó de latir, empezó su viaje hacia el lugar donde se encuentra en este momento, ¿verdad? También te quiero decir una cosa, en este proceso de duelo: no busquen culpables. Amigos, me voy a apresurar porque el tiempo. No busquen culpables. En este proceso de duelo, por favor, no hagan más grande el dolor. No busquen culpables, no pierdan más parte de su familia, suficientes con esa pérdida que han tenido. No pierdan la paz entre ustedes, no pierdan la armonía, no pierdan su matrimonio, no pierdan la amistad, la armonía entre la familia, en que por a este hospital, a lo mejor si lo hubieras atendido a tiempo, si le hubieras dado este remedio, si le hubieras dado esta medicina, ¿por qué no la llevaste con aquel médico que dijeron? ¿Por qué no invertiste? Y se vuelve, de verdad, no busquen culpables. La verdad que no. Ese tiempo es de unidad, de perdón, de aceptación unos con otros, de empatía unos con otros, de apoyo unos con otros. Ya no hay yo reclamarle a la familia y decirle que si le hubieras dado nada se va a solucionar. Por favor, no busquen culpables. Ya di Valencia. Pastora, ¿podría dar el versículo donde dice en la Biblia que uno ya no puede tener contacto con las personas que se fueron? Amén. Ahorita te lo busco. Amén. Dice la palabra del Señor en... ahorita rapidito, que no se me olvide buscarlo, Número 4, necesitas ir soltando a esa persona. Es doloroso, claro, y quizás tú ahorita dices, no, olvídelo. Es necesario, conforme va pasando el tiempo y los pasos del duelo, necesitamos ir soltando a la persona, dándole gracias a Dios por todos los momentos especiales y hermosos que tuvimos con esa persona, entendiendo que esa persona ha pasado a su nuevo hogar celestial, donde la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. O sea, necesitamos ir soltando a esa persona hacia su nuevo hogar. Juan 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar. Tenemos que ir soltando a ese ser querido, tenemos que soltarlo y decirle, Señor, en tus manos ya está ese ser querido, lo suelto, me despojo, Señor, de ese dolor, me despojo de ese aferramiento del por qué, y lo suelto, Señor, no por la persona. Escúchame, esa persona ya está donde tiene que estar, lo hago por mí, porque quiero liberarme, quiero ser libre de esa obsesión y de ese dolor, y quiero entrar a la etapa de la aceptación, del gozo,
del disfrutar el tiempo que Dios me permitió tener a esa persona. Siguiente paso. La muerte es un proceso natural de la vida que está contemplado en el plan de Dios. Lo tienes que entender. ¿Por qué murió? Porque es el ciclo de la vida. Pero si estaba muy chico, estaba apenas, no importa, es un ciclo de la vida. Nacemos, nos reproducimos, morimos. Es un ciclo de la vida, unos a un tiempo y otros a otro. Es la ley de la vida. Dice la palabra, está establecido que el hombre muera una sola vez y después, ¿verdad?, pasar al siguiente paso. El siguiente paso del duelo: evite caer en remordimientos y recuerdos tristes y escenas de dolor. No te martirices, no te martirices. Exalta los mejores recuerdos, las alegrías, los buenos momentos. Atesóralos en tu corazón. Por favor, no te atormentes con remordimientos. Alondra Padilla, mi hijo le diagnosticaron con autismo y los especialistas me dijeron que debía vivir un duelo del niño, que mi hijo nunca será. Es muy doloroso, pero gracias a Dios. Ay, perdón, se me perdió. Gracias por el versículo de Deuteronomio 18:11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte con los muertos. Así es. Y son varios versículos donde ya no podemos estar hablando, ¿verdad?, directamente. Mi hija, ¿cómo estás? Buenos días. No, eso ya a Dios, eso ya no le agrada. Entonces, mi hijo nunca será, fue muy doloroso, pero hoy, gracias a Dios, después de 2 años, me siento libre. Amo a mi hijo con autismo, ahora tengo nuevos años. Exactamente, pasaron el momento de duelo, de la noticia. Cuando te dan la noticia de una enfermedad, también se tiene que pasar por un duelo. Evítate los remordimientos, por favor. Me acuerdo cómo le pegué a mi hija, me acuerdo cuando le dije esto y yo que le grité, yo que le reclamé, yo que le aventé las cosas en la cara, y me acuerdo que le dije que nunca lo iba a perdonar, me acuerdo. Mira, te voy a decir una cosa: evita caer en esos remordimientos porque ya no hay nada que hacer. Únicamente, ¿verdad?, vaciar nuestra alma y derramar nuestra alma delante del Señor para que Él nos dé paz en el corazón. Al igual que tú, yo también hubo momentos en que yo recordaba cómo estaba la muerte, cuando sucedió la muerte de mi hija. Yo estaba pasando ya una mala situación en el matrimonio y sí recuerdo, ¿verdad?, que hay veces, pues, por los problemas y situaciones nos desquitábamos con los hijos o les pegábamos o les decíamos palabras que no eran propias. Pero sabes una cosa, yo decidí no vivir de eso, sino quitar esos remordimientos y esos momentos malos que me hacen daño, que me hieren mi corazón, y atesorar los momentos felices y los momentos más hermosos que yo pasé con mi hija. Por favor, deshazte de culpas, deshazte de remordimientos, que eso no te van a llevar a ninguna parte, ni van a solucionar nada. Amén. Sion Boyusa, pastor, usted debe venir a Ensenada a dar una conferencia. Qué linda, qué linda. Aquí estoy a sus órdenes. La verdad que el proceso que yo he pasado y cómo lo he podido superar, donde yo pueda ayudarles, donde me requieran, créanme que estoy en la mejor de las disponibilidad para dar una palabra que pueda alentar tu corazón. Amén. Entonces, fuera remordimientos, esto no te va a solucionar nada, al contrario, ya que esto puede volverse cuando hay remordimientos, cuando hay, ya casi voy a cerrar, cuando hay todos esos recuerdos tristes, depresivos, y te acuerdas que no sabes una cosa, esto te puede volverse un duelo. De un duelo normal se puede llevar a cabo un duelo anormal, un duelo patológico. ¿Qué quiere decir un duelo patológico? Enfermo,
un duelo enfermo, porque de duelo pasa a melancolía y de melancolía pasa a depresión, y la depresión, acuérdate que no viene sola, la depresión viene acompañada de un sinfín de síntomas que van a acarrearte de veras un estado pésimo en tu salud, en tu estado de ánimo, y va a ser muy difícil que tú puedas salir de ahí. Así que, por favor, llénate y atesórate los buenos recuerdos de esa persona. Por ejemplo, idealización excesiva. ¿Qué te lleva a un duelo anormal? Anormal, que no es normal. Idealización excesiva de la persona. O sea que, de verdad, que solamente no vives para otra cosa más que estar idealizando a esa persona. No había nadie como él, solamente mi hija era valiosa, nadie vale la pena más que mi hija. Sí, y empezamos a idealizar. Culpabilización repetitiva, si yo hubiera dicho, si yo hubiera hecho, si hubiera pasado más tiempo con ella, si tan solo le hubiera dicho que la amaba, ¿verdad? A veces no tuvimos tiempo de nada. No tuvimos tiempo de un abrazo, no tuvimos tiempo de una palabra de despedida, y estamos ahí, si hubiera corrido ahí, si hubiera entrado, y estamos enfermándonos. Número 3, estar en soledad y aislamiento, tener un luto emocional, solamente queremos estar solos, que nadie nos moleste. Eso es parte de un duelo normal. Va a haber un tiempo, pero no va a ser por siempre. Estar aislada y vivir tiempos, años sola, aislada, eso es anormal. Abuso y tener insomnio, no poder dormir, no poder comer, falta de apetito, ya es algo patológico. Abuso del alcohol, ¿verdad? Drogas, adicciones, porque tú quieres olvidar, eso ya es patológico, es enfermo, querer refugiarte. ¿Cuántas personas no conocemos, verdad? Que han recurrido a las adicciones, al alcoholismo, a la drogadicción, para tratar de olvidar a ese ser querido, ¿verdad? Y estar en frecuentes escándalos, gritos, llantos, reclamos, pataleos, crisis, que te desmayas y todo eso, ¿verdad? Conductas compulsivas, comer, acumular, beber, como lo dijimos, ¿verdad? Leti, la pérdida de mi esposito fue tan terrible y dolorosa debido a que desde el día que entró al hospital ya no lo volví a ver, ni muerto, ni un adiós, ni un abrazo, ni un último beso, ni una última mirada, ¿verdad? Sí, qué doloroso, ni una última mirada. En verdad, dolorosísimo, de verdad, la crueldad que se tiene que usar cuando hay una pandemia como este tipo, nos tocó vivirla nosotros, ¿verdad? Mundialmente se está viviendo, muy cruel, ¿verdad? Muy cruel, de ver a la forma en que por salud y por protocolo se tiene que seguir. El tiempo de duelo varía. Algunas veces el dolor se vuelve más intenso que otras. El duelo tiene su propio ritmo. Tú no puedes seguir el mismo ritmo mío. Tú tienes que llevar tu duelo, pero tienes que ir avanzando. Tienes tú que ver que hay un avance. Si no, no tengas temor a pedir ayuda. No tengas temor a pedir ayuda profesional. Tienes que ir paso a paso pasando el duelo. Es como la corriente de la marea, va y viene, ¿verdad? Hay veces estamos bien, así va a ser en el proceso del duelo. Vamos a estar unos días bien, otros días mal. El corazón no conoce el tiempo. Quizá la Biblia habla de un tiempo de 2 años de duelo, de meses, ¿verdad? Pero el corazón no conoce el tiempo. Cada uno nos vamos a llevar el tiempo, ¿verdad? Que los especialistas dicen que no debe de pasar de más de 2 años, ¿verdad? Y eso puede ser ahí un límite que tienes que tener tú en tu duelo. Llega el momento en que el corazón ha sido confortado, en que has pasado las etapas del duelo y paulatinamente vendrán las sonrisas. Vas a volver a sonreír, ¿verdad? Ay, ya me emocioné. Vas a volver a sonreír. Vas a volver a sonreír. Tu corazón va a volver a sentir alegría. Vas a poder disfrutar los hermosos recuerdos y anécdotas de esa persona.
A esas personas me entristece los que han tenido esas muertes trágicas que solamente se las entregan en una caja de cenizas. Sé que Dios va a confortar sus corazones, sé que Dios les va a dar la paz que necesitan. Paulatinamente va a venir esa alegría a tu rostro, esa alegría a tu vida. Vas a poder vivir libremente y recordar a ese ser querido de verdad con un amor puro, con un amor sincero, con un amor libre, ¿verdad? Se esforzará por ser una persona positiva, para seguir con una vida significativa para adelante. Tú te tienes que esforzar por ser una persona positiva, para seguir una vida significativa para adelante, ¿verdad? Ese es el plan que nosotros tenemos que seguir. Y cierro con esto, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 19. Mas David, cuando David perdió a su hijo, el rey David en la Biblia, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió le pusieran pan y comió, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mira la actitud que mientras estuvo enfermo, dice que la Biblia que él se postró en tierra y estuvo orando 7 días sin comer, sin beber, solamente pidiéndole a Dios. Pero cuando el niño murió, él tomó la actitud y dijo: ¿puedo hacer yo algo llorando, lamentándome? ¿Puedo hacer yo algo? Yo no lo voy a hacer volver a mí. Él no puede venir a mí, pero yo voy a él. Entonces vale más que yo pase mi duelo, me reponga, para estar listo, para yo poder ir al encuentro con mi hijo y volverlo a ver una vez más. Cierro con esto. La actitud para enfrentar esta pérdida no es la pérdida, es la actitud con la que la vas a enfrentar. Amén. Que la ausencia de esa persona no destruya, sino que construya una mejor persona en ti. No permitas que la pérdida te destruya, sino que construya una mejor persona en ti. ¿Qué tanto valió? Te dejo con estas 3 preguntas y cierro. ¿Qué tanto? Ahorita voy a leer todos sus mensajes, se los prometo. ¿Qué tanto valió la pena el paso por la vida de esa persona? ¿Qué tanto valió la pena para que tú estés así, para que estés casi muriendo? ¿Qué tanto valió la pena la vida de esa persona? ¿Vale la pena esforzarnos para vivir esa felicidad que ellos sembraron en nosotros? ¿Vale la pena darle seguimiento a ese bello recuerdo que esa persona dejó, a su felicidad, a su gozo, a sus sonrisas? ¿Vale la pena que yo siga el legado de esa felicidad? Su valor y el tiempo que Dios permitió tenerla amerita que viva, que ría, que disfrute por haberla tenido a mi lado. ¿Vale la pena el tiempo que pasó esa persona en mi vida? ¿Vale la pena para que yo me levante, para que yo tome ánimo, para que yo sobreviva, vuelva a vivir y darle gracias? ¿Vale la pena? ¿O te vas a hundir en esa pérdida? ¿Y dónde va a quedar el paso? ¿Dónde va a quedar la sonrisa? ¿Dónde va a quedar la felicidad, el gozo de esa persona que estuvo a tu lado? ¿Vale la pena? Sí vale la pena, querida persona. Vale la pena de verdad superar ese duelo, pedir ayuda si no podemos, salir de ese momento de dolor, de angustia, de obsesión. Vale la pena vivir por ellos, porque un día nos vamos a reencontrar, un día
a abrazarnos y un día vamos a volver a estar juntos. Recuerda, la muerte no es definitiva, la muerte es temporal, porque un día nos vamos a volver a ver. Dice su palabra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive, dice la palabra del Señor, está en la presencia del Señor. Y yo te hago esta última frase, te la voy a dejar. El Espíritu Santo una vez me dijo 2 veces, ¿por qué lloras a quien vive? 2 veces, ¿por qué lloras a quien vive? Y yo te dejo con esa palabra, ¿por qué lloras tanto a quien vive? ¿Por qué lloras y te lamentas si esa persona está viva? Amén, que el Señor te bendiga. Gracias, Leticia Marcial, la pérdida de mi esposito, sí, ya lo vimos. Ángeles, buenos días, pastora, bendiciones, bendiciones, hermosa Carolina. Leticia Marcial, gracias por sus palabras. Yadi Valencia, muchas gracias, pastora. De verdad que te dejo, cierro con este tema, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que Él te ayude a superar este duelo que estás pasando. Mi esposo fue un hombre lleno de alegría, un hombre que inspiraba paz y confianza. Sí, Leticia, vale la pena seguir ese legado de ellos. Vale la pena que lo que ellos sembraron, esas semillas que dejaron, den fruto abundante de gozo y de alegría, ¿verdad? Que no sea pérdida ese paso que ellos tuvieron en nuestra vida, sino que sea ganancia, que nos sirva para ser mejores personas, para poder superarnos y poder a través de sus alegrías y de sus risas, que nos den ese ánimo para poder salir adelante. Me despido, pastora Lucy Jaques, de la ciudad de aquí de Tijuana, Baja California. Soy pastora de la iglesia Yo Soy Salmos 40, un ministerio dedicado a la sanidad y a la restauración. Me encuentras en Facebook como Lucy Jaques. Estoy para servirte, estoy de verdad. Si tú necesitas una palabra, estoy ahí para escucharte y para poder platicar quizás de tu pérdida o de tu duelo que estás pasando. Gracias, Saraí Cital, gracias, Redoma. Dios guarda mis lágrimas. Muchísimas gracias por la invitación y la confianza. El Señor me las bendiga. Bendiciones, Nora. Buenos días, Lupe Figueroa. A los que se están conectando ahorita, por ahí va a quedar el video. Por favor, compártanlo con personas que ustedes saben que están pasando por un duelo. Que el Señor me las bendiga, que el Señor me las guarde. Por favor, vivan de la mejor manera su duelo. La vida sigue y la vida tiene grandes planes para ti en tu futuro. Nada está acabado. Alondra, gracias por sus palabras y su tiempo. Bendiciones hermosas, que el Señor me las bendiga.